Hoy, en Rodando por Ahí, nos metemos en la zona más árida del planeta. Acabamos de comenzar la famosa Ruta del Desierto. En el video pasado te mostramos nuestra vuelta a Argentina y por qué decidimos escaparnos si recién habíamos llegado. Nos desviamos hasta el exigente paso de Jama, por una ruta que te pone la piel de gallina, atravesando la cuesta de Lipán y sus espectaculares paisajes. Y nos preparamos para cruzar frontera una vez más. Almorzamos en Jama y después avanzamos. Ok. Los trámites los hacen acá, puede estar el auto azul. Ok. Dentro del mismo edificio completamos todos los registros necesarios para salir de Argentina e ingresar a Chile. Persona, ¿no? Sí. Así es. Y ya tenemos todos los sellos para poder ingresar. ¿Y si arranca la camioneta? Y estamos. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí, oficialmente en Chile. Sé que lo dijimos hace menos de 2 minutos, pero ahora estamos oficialmente... Pero acabamos de pasar el cartel. Sí. En Chile, 4.320 metros. ¿Qué te parece? Me ¿Sigue parece subiendo? excelente. Todavía sigue, sí, queda un poquito más de subida. Y algo súper importante, acabamos de comenzar la famosa Ruta del Desierto. ¿Qué tal? ¿Eh? O sea, ya oficialmente estamos en el desierto de Atacama. Y oficialmente estamos en uno de los objetivos que teníamos, que veníamos diciendo, ya te vamos a contar, ya te vamos a contar. Esto era, queríamos andar por el increíble desierto de Atacama, no nos íbamos a quedar con las ganas. ¡Qué locura este paisaje! Ah, qué bonito, ¿eh? Maravillémonos un poco con lo drástico del cambio que vemos en el paisaje, cómo tenemos ya el desierto, cómo la vida en esos tonos amarillos que se ve al fondo y acá cerquita en algunos pedacitos de vegetación, está peleando por agarrar oxígeno de lo poco que hay acá a los 4.300 metros de altura y prosperar. Y nosotros acá pasando como si nada en nuestra nave espacial. Momentos tensos en Rodando por ahí. 4.750 metros y ascendiendo. Primera. Despacito. Pero sí, estoy un poco... O sea, ya no queda ningún cambio más. Estamos justos. ¿Es subir esto o volver a Jujuy? Vamos, segunda. Vamos con la segunda. Entró la segunda. Todavía queda. Todavía queda subida. Todavía queda subida. 4.795. 4.008. 4.800 metros de altura. El paso más alto que hicimos con la Ducato. Yo creo que sí. ¿No hemos La llegado a Ducato los sí. 5.000? Con la Ducato no. Con la fue Kangoo 5100.
E igual falta, porque allá vemos que la ruta está siguiendo pasa la siguiente lomada, así que vamos a ver si realmente rompemos no solamente el récord con Tucato, Creo que no, creo que no. sino también de rodando por ahí. No, creo que no. No te quiero. Claro, lo que queremos es que no. Yo pensaba que ya Jama era lo más alto. Claro, yo también. O sea, dije, bueno, listo, llegamos ahí Sí, y ya después es todo mucho más relajado. Pero no, pero no. de hecho nos faltan 94 kilómetros para llegar al destino que nos pusimos hoy, donde vamos a hacer base, a ver si podemos investigar un poquito de desierto antes de avanzar. Y son las 6:30 de la tarde. Ah, y vamos a Estamos unos muy justos de tiempo, es probable que 25 lleguemos de kilómetros por noche. hora. Ay, 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 ay. Atentos acá, la subida y subida a 1841. Vamos, que llegamos. Vamos a tener que primerear, Y llegamos. Llegamos. Dale, 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 dale. 4.860 metros de altura. ¡Wow! Ya empezamos la hora decisiva, 7:30 de la tarde, el sol ya está ahí como dando los últimos rayos con todo, encantilando antes de esconderse hasta mañana. Y el frío, ¿no? Que se levantó, ya sacás la mano y se te congela, se te quedan los dedos duros. Está Hace muy unos fresco. 5 grados. No, ponele. ahí me fijé, el termómetro analógico que tenemos acá marca unos 3,5, 4. Así que refrescó mucho, estamos todavía en altura, acá rodeando poco más, poco menos los 4.800 metros. Pero bueno, No nos movimos de los 4.800. agarramos como una meseta ahí. Da la promesa de los últimos 40 metros antes de llegar a kilómetros. Antes de llegar a San Pedro, que ya empiece a bajar estrepitosamente la ruta porque San Pedro está a unos 2.400 metros de altura, o sea, deberíamos bajar Y como 2.300, una No. cuestión así, un montón. Así que ahí venimos bien, la ruta está buena dentro de todo, tiene algunas irregularidades, pero bueno, ¿qué le podemos pedir a una ruta en esta altura? Está muy bien marcada, así que ahí vamos, esperemos llegar al menos con los últimos rayos de sol para no estar manejando de noche. Ya estamos caminando por San Pedro de Atacama. Es un lugar que no conocíamos, es nuestro primer vistazo, nuestra primera mirada a este lugar que ya me quedé sin aire. No estamos tan alto, estamos a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual es buenísimo, Pero el sol se te clava en la nuca. y raja la frente. Vos te pusiste protector, Sí, yo no. claro, yo protector, todo así, siempre cuidándome de los rayos del sol. Y ahora lo que tenemos que hacer es habituarnos al nuevo país, conseguir la moneda local y ver qué vamos a hacer, porque es uno de los puntos más turísticos que se encuentran en la zona norte de Chile. Pero bueno, hay que encontrar nuestro camino a lo rodando por ahí. Estamos con muy poquito tiempo. Acá los circuitos del desierto son bastante amplios y son bastante demorados a lo que nos llevaría a nosotros con la camioneta, en altura, dormir arriba de los 4.000 metros. Así que tenemos que planear muy bien los pasos que vamos a hacer para hacer como un circuito inteligente que después nos deje un poquito más al sur al menos para seguir avanzando. Y también sacarnos las ganas de explorar la zona y de poder dormir. A mí al menos me gustaría dormir en el desierto. Ese Bien, es como uno de mis perfecto. objetivos. Objetivo. Vamos a ver qué organizamos.
Che, bueno, estamos pasando por la plaza, bien bonito, todo súper tipo estilo colonial, así norteño. Sí. Lindo, Tenemos hoy, el índice solar está alto. ¿Qué tal? Yo lo veo altísimo. El extremo debe ser horrible. Pero bueno, estamos muy blanquitos tetas, así que... Vamos a decir que llegamos a la calle principal. Acá están todos los negocios, comida, restaurante, agencias de turismo y casas de cambio también, así que por eso venimos acá a chusmear a ver qué tiene San Pedro para ofrecer, ¿no? Al turista que viene acá, al visitante. Por razones obvias, la transacción no se puede filmar, pero podrán ver que estamos en la calle Toconao, que es la calle del cambio oficial acá en San Pedro de Atacama, y cambiamos dólar a 9,25. Sí. Así era la cuenta. Exacto. Esa es la cuenta, así que ya podemos ir a gastar. Ya podemos meternos en Chile porque tenemos moneda local. Vamos a ver alguna feria, a ver si sale algún ponchito o algo de eso. Y después resolvemos. Me mata porque al final todo este viaje era para que vos consigas tu poncho, me parece. Y después vemos qué onda, loco. ¿Para dónde vamos? Volvimos a la plaza principal porque aquí encontramos una callecita con la cual hay que llegar con un poco de dinero. A ver qué alguna artesanía conseguimos. Vamos a chusmear. Hola. Eso, ¿cómo están? Mira, eso están a 35. La gran compra de Rodando por ahí, tuvimos que compartir la compra, porque hicimos una gran compra y es un poncho original. Si bien lo compramos acá en Atacama, para mí es como el poncho Vamos a recordar mucho a Bolivia. Una vez llegamos a la plaza en La Paz y estaban las diferentes comunidades de Tiahuanacu haciendo un evento y había muchos ponchos así característicos y nos encantaron, así que qué bueno que lo pudimos encontrar acá y hecho completamente artesanal. Y para el costado. Ahí ves. Bueno, no está bueno. Está bueno. Sí. A esto me refería cuando decía que quería venir a explorar el desierto. Miren qué lugar increíble hemos conseguido con esta vista espectacular que parece salida de Marte. No solamente vamos a almorzar, sino que también vamos a usarla como inspiración para decidir qué ruta va a ser rodando por ahí en el desierto de Atacama. Tenemos que venir por acá. O sea, a mí me parece interesante esta ruta. Ahí pasa, lo atravesamos al salar, ¿sí? Y bajamos por esta. Vamos con ese peine. Y ahí averiguamos Y lo si monte. esta o esta. O esta vez tiene ahí medio...
son como las fronteras. Sí, del pero solar. no sube. No. A pesar que está. Bueno, decidimos ruta, no hay vuelta atrás. Es una Me ruta matan estas áspera. determinaciones, ¿no? Que tenemos, pero es que tenemos muy pocas chances de equivocarnos o de hacer kilómetros de más, porque ya toda esta vuelta está haciendo aproximadamente unos 1100 kilómetros de más que estamos metiendo. Dos al cruces, plano yo creo que original. son 2 cruces de los Andes. No podés contar en No kilómetros. cuenta en kilómetros, cuenta el desafío de ir y volver desde los Andes. Pero bueno, estamos con una decisión tomada, ya sabemos qué ruta vamos a hacer. No vamos a hacer en principio ningún, vamos a decir, De los punto atractivos turístico principales. de los más, claro, de los que primero aparecen cuando googleás San Pedro de Atacama en Instagram. Igual levanto la mano a eso porque ayer viniendo desde Jama para este lado, hemos pasado por una laguna de los flamencos, hemos pasado por esa cosa, las piedras de los monjes, Sí. que lo hemos visto como de los principales acá en los cartelitos turísticos. Así sí que nos algo quedaría- hicimos, medio sin buscarlo, pero Claro, salió. salió. Lo que no vamos a hacer es usar a San Pedro como base para ir y volver por estos lugares. Un Ahí poco está. por esto de que la ruta que queremos hacer nos gustaría que sea un poco más de circuito. Arrancar en un sitio y terminar en otro para exprimir cada kilómetro que vamos a ir avanzando. Ahí está. Así que vamos a recorrer el desierto de Atacama. Acompáñennos, no se muevan de ahí, porque este va a ser un desierto por ahí. Incluso en esta zona donde hay poca población, Chile tiene reservas y parques nacionales. En este momento lo que estamos atravesando es el Parque Nacional Los Flamingos. Los flamencos. Flamencos. Los flamencos. Ahí está. No veo ninguno a simple vista, no veo laguna tampoco donde estuvieran, pero qué bueno que haya un parque nacional en todo este territorio. Me parece copado. Parque Nacional es grande. O sea, tengamos en cuenta eso. O sea, se ve que en algún lugar hay una laguna con flamencos, hemos pasado varias, Sí, damos se han fe visto, sí. que hay, pero fíjate toda esta vegetación que también es como muy endeble, ¿no? Porque le cuesta muchísimo a cada plantita crecer acá. Algo muy interesante es que cuando, o sea, por ejemplo, aquí el Parque Nacional tiene la bandera de los flamencos, pero está protegiendo todo el ecosistema. Entonces, sí, hice un chiste de que no lo estoy viendo acá cerca, pero está bueno que haya parte del desierto protegido para que... Me parece que es tierra de nada, ¿no? Pero, hey, acá la vida está En haciendo realidad- fuerza para soportar estos climas Tal cual, pesados. tal cual. Como que hay mucho esfuerzo. Por allá no sé si se llega a ver que están las luces de los vehículos, porque estamos dejando atrás la ruta principal asfaltada y nos metimos en un desvío marcado en esta aplicación de viajeros. Ya otros viajeros aventureros se metieron por este lado y dijeron que acá se podía dormir. Oh, es una trampa mortal del asesino que nos quiere bien solos. Porque estamos por llegar a un pueblo, pero queremos tener la posibilidad de ver el cielo de Atacama. Estamos solos a bastantes kilómetros para un lado, bastantes kilómetros para el otro. Confiamos que va a ser una noche
impecable para ver las estrellas. Esperemos que sí, esperemos que hay un par de nubes hermosas en este momento con los colores del sol yéndose en el horizonte, pero espero que se vayan, así podemos ver un cielo de desierto en la noche, ¿no? ¿Qué tal esta, No hay nadie, solo yo. En el próximo video nos metemos en la profundidad del desierto. Abandonaremos las rutas principales y hasta secundarias. Y en nuestro afán de explorar, terminaremos perdidos en las tierras más solitarias del planeta Tierra. No te puedes perder la aventura que viene. Prepárate para enamorarte de paisajes extraterrestres y descubrir junto a nosotros al majestuoso desierto de Atacama.